¿sí? ¿Han escuchado sobre epifisiolisis de cadera? No, ¿verdad? Vale. Entonces, dejen cronometrizar porque tengo que grabar la clase y vamos a empezar. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Entonces ya está Gregorio, Abigail, Rosa, Lisette. Y bueno, si quieren ahora sí, apaguen tantito sus cámaras, nada más era para ver que sí estaban. Y van haciendo su resumen para que lo vayan apuntando, ¿va? La libreta, ¿verdad? Sí, bien hechecito, por favor. Me dicen si pueden ver la presentación, ¿vale? Por favor. Sí, ya se ve. Pero aún no se... Ok. Aún no se hace la presentación, ¿verdad? Que no puedo. Ok, ahí ya no lo están viendo, ¿verdad? No, no, ya no. No. Va, vamos otra vez. A ver, ahora sí, me dicen cuando vean la presentación, ¿va? Ya se ve Ya se bien. ve. Va, listo. Ahora sí, epifisiolisis de cadera. Vamos a empezar con la palabra epífisis. Sabemos que el hueso se divide en lo que es la diáfisis, la metáfisis y la epífisis. Entonces, el extremo distal del hueso se llama epífisis, seguido de la metáfisis que une la diáfisis, que es la longitud del hueso, y por último viene la diáfisis, ¿va? Entonces, lisis, ¿a qué le suena lisis? ¿No han escuchado ese término? ¿A destrucción? A destrucción, precisamente, a destrucción, acortamiento, ruptura, lisis, ¿va? Entonces, estamos hablando aquí de un problema eh, ortopédico, hablando específicamente de los niños. No puede generarse en ningún otro paciente más que en adolescentes o en niños, donde tenemos la fisis del crecimiento y donde realmente podemos tener una división entre la metáfisis o la parte de la diáfisis con la epífisis. Entonces, esta es una enfermedad propiamente de los niños y bueno, vamos a comenzar con la epifisiolisis de cadera, el cual es un desplazamiento de la epífisis femoral y del cuello a partir de una alteración de la placa de crecimiento. Ahí me equivoqué, pero bueno, recordemos que tenemos la placa del crecimiento, se encuentra entre la cabeza femoral y el cuello del fémur. Entonces, usualmente existe un desplazamiento, como no es una parte sólida la fisis del crecimiento, si recordamos es una parte cartilaginosa, el cual me va a generar un hueso subcondral y pues vamos a tener ahí una destrucción en esa parte de la fisis, ¿sí? O de la epífisis.
La deformidad más frecuente es una traslación hacia arriba y adelante del cuello y la cabeza femoral hacia abajo, generando de esta forma una coxa vara. Eso quiere decir que existe un deslizamiento de la cabeza femoral, pero en ese deslizamiento obviamente la cabeza femoral va hacia abajo y el cuello del fémur va hacia arriba y hacia adelante. Entonces de esta forma se empieza a osificar, generando una coxa vara. ¿A qué le llamamos coxa vara? Cuando tenemos una angulación entre el eje de la cabeza femoral y el eje longitudinal del fémur. El ángulo que me resulta entre estas dos o generando esa perpendicular, cuando es menor a 120 grados se denomina coxa vara. Cuando está entre los 120 y los 135 grados es un grado normal y por encima de los 135 grados ya se considera una coxa valga. Aquí obviamente está más acentuado en las imágenes. Podemos observar la coxa vara, la normal y la coxa valga. Entonces, cuando tenemos una angulación o un desplazamiento de esa fisis del crecimiento, pues obviamente se va a empezar a osificar de esa forma y bueno, pues por consiguiente o la deformidad que va a generar es una coxa vara. También se puede generar una coxa valga, pero es menos frecuente. ¿Vamos bien o va muy rápido? Va bien. Muy bien. ¿Cómo lo podemos encontrar de otra forma en las bibliografías o cómo podemos hacer alusión a esa epifisiolisis de cadera? También como coxa vara del adolescente, pero debemos de tener aspectos para considerarla como una coxa vara del adolescente o una epifisiolisis de cadera, el cual el primer aspecto que debemos de tener es que existe un desplazamiento femorocefálico en varo y una presentación en la etapa de crecimiento rápido en la adolescencia. Así es que si existe a lo mejor una fractura y se consolida de esta forma, eso ya no es una epifisiolisis de cadera. La epifisiolisis de cadera simplemente hace alusión al cartílago del crecimiento en el momento en el que éste puede generar una angulación en la cabeza femoral y el cuello del fémur. ¿Va? Es común porque existen algunos traumatismos que podemos tener a lo mejor en la etapa adulta, pero debido al mal manejo o a la mala consolidación ósea de ese hueso, pues se puede generar esa coxa vara. La etiología, ¿en qué edad lo podemos observar? Usualmente oscila entre los varones que están entre los 13 y los 16 años, que es la etapa del crecimiento más rápido, y en las mujeres de 11 a 14 años, que es cuando llamamos comúnmente el estirón. Existe una predominancia en el género masculino de 3 a 1 de todos los casos. De cada 3 casos, pues, bueno, de cada 4 casos, por lo menos 3, pues son de varones. Y el 75% también presenta un desequilibrio endocrino. Puede ser un hipogonadismo o un adiposogenital. Obviamente un hipogonadismo es cuando no se desarrolla de forma adecuada los caracteres sexuales, y el adiposogenital pues es una acumulación de tejido adiposo, como pueden visualizar en la imagen. Y bueno, creo que no hay más que decir o no existe más problema en ese aspecto. El 25% de los casos es bilateral y rara vez lo podemos encontrar de forma simultánea. Es decir, comienza uno primero y después, al cabo del tiempo, pues va a empezar la afectación del lado contrario. La mayor afectación, la mayor incidencia es en la cadera izquierda. La patogenia. Hasta el momento se desconoce realmente cuál es el mecanismo que genera que la fisis de crecimiento se empiece a deslizar o empiece a tener estos cambios anatómicos en relación del cuello con la cabeza femoral.
Pero existen teorías hasta el momento, existen 5 teorías que tratan de dar solución o de que podamos entender la epifisiolisis de cadera. La primera teoría es el de la discondroplasia, en el cual existe un cambio patológico que ocurre en la placa epifisiaria, que se transforma en tejido fibroso en lugar de producir hueso condral. Eso quiere decir que llega a maduración mucho más antes que en su estadio normal. Entonces, existe un deslizamiento, ese es algo común. Puede ser por un traumatismo, de hecho en todos los casos existe previamente un traumatismo como factor predisponente. Entonces llega una lesión, una predisposición, pero en lugar de que a lo mejor se haga una reducción adecuada o un tratamiento adecuado, puede existir una discondroplasia y eso hace que madure mucho más rápido la fisis de crecimiento. Entonces se empieza a generar un tejido fibroso y bueno, de esa forma se osifica. La segunda teoría habla del metabolismo proteínico, que hace alusión a un aflojamiento entre la placa epifisiaria y el cuello femoral. ¿A qué nos referimos con metabolismo proteínico? Existe una alteración que se llama latirismo. Es una enfermedad más común en la parte occidental. Ahí lo que pasa es que algunos alimentos o algunos productos contienen ciertas proteínas que hacen un cambio metabólico que pueden generar una toxicidad y de esta forma alguno de estos agentes puede llegar hasta la fisis del crecimiento, que sabemos que es un tejido rico en líquido, entonces se instaura en esa forma y bueno, ese cambio metabólico pues obviamente hace que la fisis de crecimiento tenga algunas deformidades y también se empiece a osificar de esa forma, generándome una coxa vara. La tercera teoría es la de la endocrina. Ya si habíamos hablado a lo mejor de algunas alteraciones endocrinas como el hipogonadismo y la adiposogenital, pues entonces menciona que en esa época en la que tenemos el mayor crecimiento, pues obviamente influye mucho la parte hormonal. Ya saben que se segregan muchísimas hormonas, entre ellas pues, las sexuales y las de crecimiento. Y obviamente cuando tenemos alguna alteración y no crece de forma adecuada o no se genera de forma adecuada esa segregación hormonal, pues obviamente ahí también tenemos algunas alteraciones en cuanto al crecimiento de la fisis, de esta fisis y que se pueda madurar de la forma correcta. Entonces, la estructura de la placa epifisiaria varía según las concentraciones relativas de hormonas sexuales y de crecimiento. Esa es la tercera teoría. La cuarta teoría habla de un adelgazamiento perióstico, que este hace alusión en la parte de la infancia, donde el periósteo se atrofia y se adelgaza, permitiendo el desplazamiento. Como no tenemos una solidez a nivel del hueso, no se genera de forma adecuada el periósteo, este es muy débil, entonces realmente no existe a lo mejor una alteración en la fisis del crecimiento, sino en el periósteo que tiene el contacto con esa fisis del crecimiento, existe una ruptura, y de esta forma se hace la lateralización o el desplazamiento de la cabeza femoral sobre el cuello del fémur. Y por último viene la teoría traumática. En la teoría traumática, como ya les había mencionado al principio de las teorías, existe como factor que puede predisponer el traumatismo. Es un factor predisponente, entonces llega a lo mejor una niña que está corriendo y de repente se tropieza y alguien tropieza encima de ella, podemos tener a lo mejor ahí una fractura del fémur, propiamente hablando de la fisis de crecimiento, y de esa forma va a empezar a consolidar de una forma inadecuada. Entonces el hueso entiende que es una fractura, por lo cual hay que consolidarla y de esa forma pues también se genera una coxa vara o una epifisiolisis de cadera. Cabe aclarar que en todos los casos siempre está como factor el traumatismo, pero no consideramos que la deformidad sea propiamente a lo mejor del traumatismo.
Existe esa teoría que a lo mejor dice es propiamente del traumatismo, pero a lo mejor también existen cambios en el metabolismo, cambios en la parte endocrina o demás. Y bueno, esas son todas las teorías de la epifisiolisis de cadera. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en cuanto a la anatomía patológica? Pues una pérdida de cohesión, una pérdida de la cohesión, es decir, de la unión entre la cabeza femoral y el cuello femoral. En un lapso promedio de 18 meses, la placa epifisiaria se osifica y se produce una unión ósea entre la epífisis y el cuello, por lo cual me puede generar también una dismetría de miembros inferiores. En el cuadro clínico, lo que vamos a encontrar en una etapa aguda es una impotencia funcional absoluta, es decir, no puede generar ni la marcha ni movimientos de la cadera, y la sintomatología se parece muchísimo a una fractura de cuello femoral. Entonces es lo que les vuelvo a repetir, prácticamente es una fractura, tengo un traumatismo, existe una ruptura de la continuidad de la solución entre la cabeza femoral y el cuello femoral a través de la fisis del crecimiento, y por lo tanto mi paciente es incapaz de realizar cualquier movimiento funcional de la cadera, ya sea para la marcha o movilizaciones, ya sean tanto activas como pasivas. En una evolución gradual, porque también hay casos en los que el traumatismo se genera, pero no existe ese cuadro clínico de la fractura, es decir, el paciente puede continuar con sus actividades, pero al paso del tiempo empieza a evolucionar esa patología y vamos a encontrar una acentuación de la rotación externa, es decir, el paciente es incapaz de generar la rotación interna, por lo cual tiende a ir a la rotación externa. El muslo tiende a la rotación. Bueno, ahí es lo mismo. Cuando generamos la flexión de la cadera, el muslo en automático va hacia la rotación externa. Ya es parte de la biomecánica que se está generando. En una forma crónica vamos a encontrar un dolor en la región inguinal, el cual se va a irradiar en la rodilla, que se menciona como gonalgia refleja, y una claudicación, que también son los motivos de consulta. Existe un periodo de predeslizamiento antes de que se instaure esta patología y me dé como resultado una coxavara, y es que vamos a encontrar un dolor y una claudicación obviamente menores, pero vamos a tener una limitación en la rotación interna y un dolor con movimientos extremos. Hasta aquí vamos a dejar el tema del día de hoy. No es muy complicado, creo que la información fue muy digerible, hay muchísima más información, pero la vamos a tratar en el siguiente tema o en la siguiente clase. ¿Alguien tiene dudas? Lick, ¿puede pasar su segunda diapositiva, por favor? ¿Pasar mi segunda diapositiva? Sí, porfa. ¿Cuál es mi segunda diapositiva? A ver, tú me dices cuál. Antes. ¿Te dudas? Ahí. La otra. ¿Esa? Sí, gracias. Va. ¿Me entiendes más con la imagen? Sí, ¿Alguien tiene otra duda? gracias.